principal, así como nosotros tenemos la Natividad del Señor el 25 de diciembre, los satanistas tienen su festividad el 31 de octubre. ¿Que la tomaron de los antiguos celtas? Sí, pero ya era una tradición ocultista, ya era una tradición pagana donde se invocaban demonios. Entonces, lo que muchos que defienden esta fiesta como se celebra por la mercadotecnia y el paganismo al día de hoy, no saben defender cuando uno les pregunta, ok, entonces, ¿por qué? En lugar de hacerlo el 31 de octubre, ¿por qué no lo hacen el 3 de mayo? Que es el Día de la Santa Cruz en México, por ejemplo. Este ejemplo nos lo da Sándor Antón Lavey. ¿Quién era Sándor Antón Lavey? En los años 60, Anton Sándor Lavey era un fotógrafo de la sección policíaca de un periódico en San Francisco, California, pero que ya era seguidor del ocultismo, de tal modo que en 1966, en San Francisco, California, funda la primer llamada Iglesia de Satanás y escribe la Biblia satánica y se pone a sí mismo como el Papa Negro o el sumo pontífice de la Iglesia de Satanás. Wow, imagínate. Él decía que para los satanistas el 31 de octubre es su cumpleaños. ¿Por qué para los satanistas? Porque el principio del satanismo es, mientras el primer mandamiento nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, el satanismo, y esto lo heredó Sándor Antón Lavey de Aleister Crowley, el satanista moderno más depravado de todos los tiempos, que murió en 1947. Aleister Crowley fundó una religión pagana llamada Telema. Telema es una palabra de origen griego que significa la libre voluntad. Y la máxima era, haz lo que quieras, esa es toda la ley. Y ese es el principio del satanismo, porque la persona que hace eso se desliga de Dios como creador, pero también se desliga de Dios como soberano y hace su voluntad, atendiendo las palabras de Lucifer. Si comes de este fruto, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Entonces, el principio del satanismo es ponerse en primer lugar uno mismo como el supremo y sumo Dios. Y escogieron la fecha del 31 de octubre. Así como en la Iglesia Católica tenemos una liturgia con distintas fases, Adviento, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, nuevamente tiempo ordinario, nuevamente Adviento, la Natividad, etcétera. Así también los satanistas tienen su calendario satánico, que tiene 8 fechas. Lo que es el gran misterio, hermanos, es de que en la actualidad no sabemos cuándo se instituyó este calendario satánico y quién lo instituyó, pero de que sabemos que es muy antiguo, sí lo es. Y curiosamente, las dos son 8 fechas en el calendario satánico, pero las dos más importantes, en primer lugar, es Halloween, el 31 de octubre, y la otra fiesta ronda también por ahí cercano entre Cuaresma, entre Semana Santa y Pascua de Resurrección, el Walpurgis. Para los satanistas son las fiestas más importantes. Recordemos que Satanás imita a Dios, pero todo lo hace mal y todo lo hace al revés. Entonces, el 31 de octubre y las otras 7 fechas restantes del calendario satánico para ellos son fiestas de gran conmemoración. Tenemos el testimonio de una exsatanista que se llama Cristina Ner de Vidal. Ella es exsatanista, es espiritista y asegura que igualmente es una de las 8 fiestas del satanismo. O sea, todas las personas que se han entregado a Satanás, que siguen ahí, y muchos que han salido, bendito sea Dios, todos coinciden que el calendario satánico tiene 8 fiestas y la más importante es esta. Entonces, pues así como lo hacían los antiguos celtas,
llevaban lamentablemente sacrificios no solo de animales, sino de humanos. Y si eran jovencitas vírgenes, mejor, porque pues primero las violaban, hacían toda clase de atrocidades con ellas y finalmente las asesinaban ofreciendo su sangre y sus restos a los demonios. Y sí, los ex-satanistas, ex-brujos convertidos al catolicismo u otras denominaciones protestantes, que no son católicas obviamente, todos coinciden o han coincidido en lo mismo. Yo le pediría a los católicos y sobre todo teólogos modernistas católicos que defienden esto, ¿por qué no consideran esos testimonios? Entonces, en la Noche de Brujas, no solamente es una cuestión folclórica. ¿Qué es el folclor? Pues cuando a una tradición religiosa un pueblo le pone de sus propios ingredientes. Hay un evangelizador pionero mexicano, Pepe Prado, posiblemente lo conozcas, que en su libro Evangelizar a los bautizados, en la parte final, en el epílogo, tiene una alegoría muy buena que se llama la paella de Don Fermín. La paella es uno de los platillos tradicionales españoles. Delicioso. Lleva arroz, azafrán, es arroz rojo, pero va condimentada con azafrán, con otras especias, pero también lleva carne de res, carne de puerco, carne de pollo y diversos mariscos como camarones, ostiones. Es algo delicioso. Pero en esta alegoría que él hace de la paella de Don Fermín, Pepe Prado dice, pues alguien de repente se aburre de la receta original y le empieza a poner sus ingredientes. Y de repente alguien le empieza a rebanar bananos, ¿no? Y se los agrega a la paella. Otro le pone Coca-Cola. Y bueno, pues un montón de cosas, de tal manera que la receta original se pierde. Bueno, eso es el folclore. Cuando pueblos deciden agregar a una tradición instituida por la Iglesia Católica elementos de su propia cultura. La Iglesia Católica lo ha permitido, pero muchas veces se ha degenerado en fanatismo y en superstición. Es ahí donde entran las famosas brujas, porque las brujas pues fue un elemento instituido ya en Estados Unidos, pero como una manera, como una sátira o especie de homenaje incluso de todas las personas que murieron acusadas de brujería, sobre todo en el estado de Massachusetts, concretamente Salem, a principios del siglo XIX. O sea que solamente bastaba que una persona, si le caía mal otra, fuera con las... porque quiero hacer la aclaración. Quien ejecutaba a las brujas o a las supuestas brujas en Estados Unidos no fue la Iglesia Católica, sino la Iglesia Protestante, los llamados puritanos. Y los puritanos fueron los que expulsaron a los católicos, pero no solamente eso. Los protestantes fueron los que acabaron con las tribus nativas americanas. No fue la Iglesia Católica. Vamos a hacer justicia a la historia. Entonces, pues ya cuando los irlandeses llegan a Estados Unidos, ellos son los que introducen, como estaba de moda quemar mujeres acusadas de brujería, dicen, bueno, pues vamos a meterles un elemento, un símbolo de una mujer con una nariz grandota y un grano peludo al final, y que va volando sobre una escoba y que hace caldos en el bosque, y bueno, las brujas existen. De hecho, existen hasta los desposorios con Satanás. Donde las brujas actualmente y todavía invocan a los demonios para obtener poder y tienen relaciones sexuales. O sea, los demonios son espíritus, pero son capaces de transformar la materia y tomar forma ya sea humana o de animal. O sea, son cosas bastante asquerosas. Entonces son elementos que el folclore fue incorporando, pero un folclore equivocado, un folclore pagano, incluso un folclore hasta con tintes diabólicos. Entonces, en esta Noche de Brujas se mezclan esos aspectos satánicos, se mezcla mucho aspecto sensual, o sea, de lujuria,
de sexo y de drogas. Y lamentablemente mucha gente esta fiesta, que no es católica, lo toma como pretexto para hacer todo tipo de excesos, todo tipo de desmanes. Y la UNICEF, que es un ente de las Naciones Unidas para la Infancia, pues ¿qué creen que hace desde 2001? En el año 2001 a partir del año 2001 repartió cajas a los niños para que recolecten dulces y dinero. ¿Con qué fin? A fin de financiar programas abortivos, principalmente en los países pobres. Hasta aquí, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece? Pues realmente con toda esta información cada día nos convencemos de la maldad y de cómo detrás de todo esto está el mismo Satanás, influyendo y conduciéndonos a esa cultura de muerte y a esa cultura de adoración a él y a todos sus secuaces en este mundo. Es decir que es como para uno realmente abrir los ojos y tener mucho cuidado, especialmente a esos que no le ven ninguna maldad a celebrarlo, o lo hacen quizás inocentemente, sin saber todo lo que hay detrás de esto, y más quién está detrás de todo esto definitivamente. Claro, y muchos dirán, ay, pero qué exagerado eres, Gerardo y José, no puede ser. Ya no voy a escuchar la voz de María Evangelizadora Radio, porque son unos exagerados. Sí. Ay, eso es una tradición cultural inocente. Bueno, hermanos, déjenme decirles a los que piensen así que Satanás también se aprovecha de tradiciones culturales que tienen aspectos deformes, aspectos de error, aspectos de pecado y aspectos de perversión, y principalmente se aprovecha de los aspectos de ignorancia. Entonces, o sea, así es que a mí nadie me puede venir a decir que no, es que yo voy a celebrar Halloween, pero... Solo el aspecto cultural, nada con lo que tiene que ver con Satanás. Entonces, sí, no, pero yo no invoco a demonios ni nada. Y yo le voy a decir, perfecto, entonces no adornes con calabazas, no adornes calabazas con rostros grotescos, ni con calaveras, ni con murciélagos, ni con cosas de color negro y naranja. Porque en la mercadotecnia los colores son bien importantes. Los colores principales del Halloween son 3: el negro, el naranja y el verde. No sabía del verde, pero sí sabía del negro y el naranja. Ok. El negro pues se asocia con lo oculto, con el mundo de las tinieblas y todos los seres que hay alrededor de eso. El naranja es un elemento cultural que se estableció en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque los antiguos celtas que ya habían dado la ofrenda no adornaban, no ponían una linterna de calabaza en la puerta de su casa, porque las calabazas es un fruto exclusivo del continente americano, que no existía en Europa. En Europa existían los nabos, una especie de rábano gigante con sabor dulce, que están deliciosos, por cierto. Uh-huh. Entonces ellos ahuecaban el nabo y ponían una vela en su interior a manera de candelabro y lo colgaban en la puerta de su casa para que esa noche los demonios no llegaran. Y bueno, como en Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos, lo que más predomina en estas épocas del año, pues son calabazas y son de color naranja. Bueno, se empezó a introducir en el folclore, y del folclore pasó a la mercadotecnia. Ahora vamos con el color verde. ¿Qué significa el color verde? Diversas tradiciones, diversos pueblos, cuando hablan de la manifestación de los demonios, cuando se manifiestan las fuerzas oscuras del mal, siempre las representan con un humo de color verde. Entonces, el verde es el distintivo de la presencia de los demonios. Y entonces ustedes pues van a ver mucho los colores del Halloween, negro y color naranja principalmente, pero también van a ver muchos elementos de color verde. Exacto. Y